Es jueves, es 29 de agosto, es mediodía 11. Si nos están viendo desde el archipiélago canario, bienvenidos a una nueva edición de los informativos de Negocios Televisión. Y vamos a empezar con la actualidad de esta mañana, precisamente con lo que está pasando ahora mismo en directo en Bruselas. A esta hora hay reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en la capital comunitaria para tratar varios de los grandes asuntos de la actualidad internacional y geopolítica. Asuntos entre ellos como la guerra entre Rusia y Ucrania y también la situación en Gaza, conflictos que han escalado en las últimas semanas y que han aumentado la tensión entre las partes y la tensión en general de toda la comunidad internacional. Está previsto, les contábamos que el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, presente una propuesta para imponer sanciones contra el ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich y contra el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir por sus declaraciones sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Las declaraciones a las que se refiere Borrell, las del ministro de Finanzas de Israel, son unas palabras en las que aseguró que bloquear la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza era justificado y moral. En su caso, el titular de Defensa hizo declaraciones similares sobre el fin de las entregas de ayuda al enclave para presionar al grupo terrorista Hamás para que liberase a los rehenes israelíes del cautiverio. También el titular de Exteriores español, José Manuel Álvarez, se ha referido al conflicto en Gaza antes de su entrada en la reunión informal y ha hecho un llamamiento a la solución de los dos estados que España defiende en el seno del club comunitario. Situación en Oriente Medio, una situación donde vemos que la guerra continúa en Gaza, 40.000 palestinos civiles inocentes ya muertos y un riesgo de extensión regional al Líbano muy preocupante. La Unión Europea tiene que alzar su voz para conseguir definitivamente un alto el fuego y que termine esta situación y que por fin todos los pueblos, incluido el palestino y el de Israel, puedan coexistir en paz y en seguridad. Y también de última hora, de hace unos minutos, el ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, ha respondido a esas posibles sanciones que podría pedir Josep Borrell, según fuentes del entorno, respuesta que ha llegado a través de su cuenta de X. Ha calificado esas posibles sanciones como una hipocresía, criticando al alto representante de la Unión Europea, a Josep Borrell. Literalmente ha dicho que Josep Borrell, que transfiere dinero a la autoridad palestina, que paga, dice, a los asesinos de judíos y fomenta el terrorismo, quiere imponer sanciones a los ministros del gobierno israelí que trabajan para luchar contra el terrorismo. Leemos esa declaración en pantalla ante la posible acción del bloque comunitario a petición, decimos, del ministro de Exteriores en Bruselas, del titular de la diplomacia europea, según confirman fuentes del entorno. Y vamos a continuar hablando de esta información internacional y de esa reunión que se está celebrando en Bruselas, pero antes queremos actualizar la situación sobre el terreno en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel han informado hoy de que habrían matado al comandante de la inteligencia militar de la Yihad Islámica Palestina, Osama Gadaya, durante el ataque con drones de ayer en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza. Según Israel, este oficial de la inteligencia militar habría participado en el ataque del pasado 7 de octubre que reactivó el conflicto entre Israel y Hamás. Dicen desde Israel, justificando el asesinato de este hombre, que decenas de hombres armados murieron en Rafah como consecuencia de ese ataque. La Fuerza Aérea de Israel también ha atacado en las últimas horas 40 objetivos en la Franja de Gaza, interviniendo en infraestructuras que, a juicio de Israel, se sospecha que han sido utilizadas por Hamás para atacar a las tropas israelíes.
Y como les veníamos contando, vamos a seguir hablando de esa reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar esta mañana en Bruselas, porque también en el marco de esa reunión de jefes de la diplomacia de los países del Club Comunitario se va a tratar la situación que atraviesa Venezuela a petición de España. Lo ha confirmado el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, a su llegada a la reunión. Álvarez ha dicho que la Unión Europea tiene que ver de qué herramientas dispone para responder a la crisis en Venezuela ante la evidencia de que no se van a presentar las actas electorales. Pero de momento Álvarez ha descartado hablar de sanciones. Dice que hay que seguir apostando por el diálogo. Perder la paciencia en absoluto. Ayer mismo estuve en contacto con la oposición venezolana y seguimos apostando, ellos también, por el diálogo y por la negociación. Ese va a ser el primer objetivo, un diálogo y una negociación entre venezolanos para que se respete la voluntad democrática. Pero al mismo tiempo hoy lo que voy a plantear es que ha pasado un tiempo ya más que prudencial solicitando las actas y tenemos que rendirnos a la evidencia de que esas actas no se van a presentar. No hay voluntad de presentarlas y por lo tanto no de verificarlas. Y lo que sí tenemos que analizar entre los 27, y permítanme que sean mis colegas los primeros que conozcan nuestra posición, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para que avance esa voluntad. Y también es importante que, como me trasladó la oposición venezolana y que yo trasladé al alto representante que España apoyaba eso, que Edmundo González pueda conectarse con nosotros y darnos su punto de vista. Anoche hubo una nueva jornada de protestas en las calles de diferentes ciudades de Venezuela. La protesta más grande fue la que se celebró en Caracas, en la capital venezolana, y a esa protesta asistía la dirigente opositora María Corina Machado, quien denunciaba a su juicio, fraude electoral perpetrado hace un mes por, decía, la dictadura de Nicolás Maduro. Calificaba de robo y llamaba a combatir la movilización y el apoyo de la comunidad internacional durante esa concentración en Caracas que han secundado miles de personas. Durante esa marcha convocada por la oposición, María Corina Machado decía que el pueblo de Venezuela votó por el cambio y Edmundo González Urrutia es el presidente electo, al tiempo que volvía a defender la victoria del principal candidato opositor frente a las tesis del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. En paralelo, el oficialismo también convocaba protestas anoche. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunciaba que el candidato presidencial de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, va a ser citado ante la Fiscalía por tercera vez en el marco de una investigación en su contra debido a juicio del oficialismo a una supuesta conspiración y otros delitos asociados al fraude electoral por su antichavismo. Así que habría una tercera citación que decían que le van a enviar, son 3, mientras él permanece en paradero desconocido. Dicen que una persona puede estar citada hasta en 3 ocasiones para rendir en calidad de investigado declaraciones ante la Fiscalía. Dijo también el fiscal de Venezuela que en caso de que González Urrutia falte nuevamente a esta citación, el Ministerio Público anunciará en su momento la acción correspondiente que haya en base a las leyes de Venezuela. Y vamos a continuar, salimos de Venezuela y nos vamos en este caso a Francia, porque a esta hora también esperamos la reunión en París entre el primer ministro británico y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Gira de Keir Starmer que ayer le llevó a Alemania y que hoy le hace recalar en Francia para reiniciar la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea tras el Brexit. Antes de ese encuentro entre Starmer y Macron, que se va a producir esta mañana, el Premier celebra un desayuno de trabajo con líderes empresariales franceses. Ayer el mandatario del Reino Unido participaba junto a Macron en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de París, que tenía lugar durante la noche. También por la mañana en Berlín, en esta gira, Starmer anunciaba un acuerdo de cooperación comercial con Alemania, descartando, es así, un acuerdo para permitir la libre circulación de jóvenes en territorio británico.
Hablando ayer en Berlín, Keir Starmer insistía en que no está respaldando una marcha atrás en el Brexit, a pesar de su deseo, ahí que sí que lo dejaba claro, de reiniciar las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, y decía también estrechar vínculos económicos, culturales, con el bloque. Sin embargo, desde el Partido Conservador del Reino Unido tienen miedo, expresan ciertos temores a que el nuevo primer ministro laborista, que una vez habría respaldado un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pueda poner a Gran Bretaña, dicen desde el Partido Conservador, bajo el control de Bruselas por la puerta trasera. Y vamos a continuar y dejamos atrás esa visita de 2 días que está llevando a cabo Keir Starmer en Francia y en Alemania. Y nos vamos a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, hoy mantiene su segundo día de visita a Senegal. Está previsto, de hecho, que a partir de la 1:15 del mediodía ofrezca el jefe del Ejecutivo español una rueda de prensa en Dakar. Durante la jornada de ayer, Pedro Sánchez se refería por primera vez a la necesidad de expulsar a los inmigrantes irregulares de territorio español. Para combatir, decía Pedro Sánchez, a las mafias que trafican con seres humanos, aseguraba en Senegal que es imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Tras su defensa cerrada de la migración ordenada y regular, en el inicio de su gira africana, el presidente del Gobierno matizaba sus palabras. Decía que, desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Las palabras pronunciadas, como decíamos, en Dakar. Con ellas se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase y también el terrorismo. Por ello, decía Pedro Sánchez, para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es necesario el retorno de los migrantes irregulares, principalmente porque ese retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, y sobre todo porque la legislación española y europea obligan a ello.